¿Se han dado cuenta que te pasa algo malo y nadie le echa la culpa al diablo, solo se le echas a Dios? ¿Te has dado cuenta que tú cuando algo te sale mal, de quien te quieres alejar es de Dios y no del pecado? A ver, repito, ¿te has dado cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que la corrupción ya tomó mi vida? ¿Cómo me doy cuenta que la corrupción está en mí? Cuando te pasa algo difícil en la vida. Nunca tratas de correr de la desgracia. No tratas de huir del dolor. No tratas de huir del mal. Sino de quien tratas de huir es de Dios. Cuando la corrupción ya llega a tu vida, de quien tratas de huir dentro del narcisismo que gobernó tu vida, no es perdonar, sino es llenarte de rencor, llenarte de odio, llenarte de coraje, llenarte de venganza, llenarte de todo menos de perdonar, de olvidar, de volverte más a Dios y llenarte más de Dios. Así como están de pie, vamos a leer el Salmo 53.1 y el Salmo 14.1. Vamos a dar lectura. Salmo 53.1. Salmo 53.1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos. Sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Salmo 14, por favor, versículo 1. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos. Sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Queremos entregar nuestra mente en esta mañana, también nuestro corazón, del cual emana la vida. Permite que este pueblo reciba tu palabra y sea edificada a través de ella. Mi vida está en tus manos y que fluya bajo la dirección de tu Espíritu, Señor, bajo esa inspiración y ese temor tuyo. Padre, muchas gracias porque sé que hablarás a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Ocupen su lugar. Quiero hablar esta mañana acerca de la dimensión de la corrupción y de los alcances de la corrupción. En estos dos servicios voy a estar tocando este tema. El salmista David habla acerca de la corrupción. Él no está viendo a la corrupción como algo ligero, sino como un mal que afecta la vida personal, la vida social, la vida familiar, que afecta a un pueblo, que afecta a una nación y que afecta a las naciones de toda la tierra. La corrupción no es un hecho nuevo, como lo vemos en estos tiempos. Cómo la corrupción ha estado erosionando la vida de los seres humanos, afectando la vida de las personas. Y la corrupción no es un acto que esté solamente en algún determinado país, sino que la corrupción domina en todo lugar donde hay seres humanos. Aunque claro, cabe señalar que la corrupción no solamente tiene que ver y es exclusiva en el ser humano, aunque sí en un alto porcentaje, si no es que es el mayor, porque también se ha visto que la creación misma, hablando de animales, también han caído en una cierta clase de corrupción. Así que tanto los seres vivos, los animales, como los seres humanos han caído en esta situación. Vamos a tratar de entender qué es la corrupción. Vamos a darle definiciones para que podamos en nuestra mente captar la esencia de por qué Dios
no está de acuerdo con esta situación. Cuando hablamos de la corrupción, repito, la corrupción no es un fenómeno que sea reciente o exclusivo de una sola nación como es la nuestra, sino en todas las naciones de la tierra, no importando la condición social en la que éste se encuentre. No importa si son naciones millonarias, ricas, o si son naciones pobres. La realidad es que la corrupción alcanza en todos los extractos sociales. Cuando hablamos de la corrupción también, en Isaías capítulo 33, versículos 15 y 16, la Biblia nos advierte sobre estos actos de los hombres. Leamos lo que dice Isaías 33, 15 y 16, por favor. Isaías dice: solo el que procede con justicia y habla con rectitud, el que rechaza la ganancia de la extorsión y se sacude las manos para no aceptar soborno, el que no presta oído a las conjuras de asesinato y cierra los ojos para no contemplar el mal. Versículo 16, tal morará en las alturas, tendrá como refugio una fortaleza de rocas y se le proveerá de pan y no le faltará el agua. Ya el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, imagínense, él hablaba acerca de la corrupción. 700 años de la venida del Señor, ya se estaba advirtiendo cómo operaba este espíritu, cómo influenciaba en la vida de las personas, que era a través de actos, a través de lo que veías y a través de lo que oías. Este acto de corrupción, Eclesiastés también, capítulo 7, versículo 7, Salomón, estamos regresando el tiempo, y Salomón 900 años antes de Cristo también ya hablaba de este acto de corrupción. Miren lo que dice la Escritura: la extorsión entorpece al sabio y el soborno corrompe su corazón. Entonces, Salomón fue el primer hombre experimentado que, siendo sabio, que teniendo una sabiduría, un coeficiente intelectual muy alto, muy elevado, porque Dios le dio esta sabiduría, este hombre dice que a causa de la extorsión o a causa de la corrupción, la sabiduría se entorpece y el soborno corrompe su corazón. Así que estamos regresando el tiempo y nos damos cuenta que la corrupción no se dio 700 años antes de Cristo, tampoco se dio 1000 años antes de Cristo, porque también David, que vivió antes que Salomón, 1000 años antes de Cristo, estamos hablando que él en el Salmo 51 está diciendo acerca de la corrupción. Y nos podemos regresar más atrás todavía y podemos leer el libro de Job, y ahí descubrimos también que la corrupción ya predominaba, y el libro de Job es antes de Moisés. Así que la corrupción no es un acto, un hecho que cometen los hombres como algo nuevo, como decir hoy en día: ¿cómo es posible? México está sometido a un régimen de corrupción terrible. Como si eso fuera algo nuevo. No, es algo que ya viene arrastrando la humanidad desde muchos siglos atrás. Ahora, vamos a Génesis capítulo 3 y nos damos cuenta que este fenómeno está presente desde la caída del hombre. En Génesis capítulo 3,
Dame el versículo 5. Vamos a dar lectura, nos vamos despacito para ir tratando de entender este tema. Dice la palabra: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Versículo 6, dice la Escritura: y la mujer que vio, primero oyó, después vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, y luego le dio a su esposo y también él comió. Versículo 7. Y en ese momento se les abrieron los ojos, tomaron conciencia de su desnudez, por eso para cubrirse entretejieron hojas de higo. Así que el asunto de la corrupción, este fenómeno, desde ese tiempo de la caída del hombre, parte. Pero ¿qué creen? La corrupción no existe aquí solamente, sino la palabra de Dios nos dice que antes de esto hubo una rebelión en el cielo y hubo un ser que sobornó a la creación de Dios, a un grupo de ángeles. Y al sobornar a este grupo de ángeles, dice: más en la multitud de tus contrataciones hubo soborno. La corrupción es un acto que se dio en un determinado lugar, llamado también en Edén. Dice la palabra que él se paseaba entre las piedras de fuego y en Edén estaba. Y me refiero a ese ser que era llamado Lucero, la primera estrella de luz, por decirlo así, porque era un ser resplandeciente que había sido colocado en el trono de Dios para guardar la verdad de Dios. El trabajo de Satanás, al cual conocemos hoy en día como Satanás o diablo, era el guardar la ley de Dios, el guardar la verdad de Dios. Por eso es que él se convirtió en el padre de la mentira, porque si no guardó la verdad, sí, él se dejó llevar por la mentira. Él quiso ser igual a Dios, desde ahí se deja llevar por la mentira, a causa de la maldad de su corazón. Él quería sentarse en el trono de Dios y ser semejante al Altísimo. Así que en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice cuál es el acto de corrupción más grande que se puede cometer en la vida. Y dice la Escritura así: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Entonces, la corrupción tiene relación con esto. La corrupción no suele someterse a la ley, no suele someterse a la autoridad, sino que el infortunio para muchos de nosotros es que la corrupción está en la vida nuestra, en nuestro interior, siempre provocándonos, siempre tentándonos, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama, para tratar de tentarnos y hacer que de esta manera nosotros violemos leyes, reglas, principios, valores, que vengamos a transgredir una constitución a la cual deberíamos estar siempre sometidos y sujetos, por el bien de nuestra vida, por el bien de nuestra familia, por el bien de nuestra sociedad. Así que la corrupción
no es más que esa iniquidad que nos hace ser rebeldes hacia el orden establecido sobre esta tierra. Porque esta tierra camina y opera bajo un orden, bajo leyes, bajo principios, bajo normas. Y todas las cosas están sometidas a un régimen, a un orden, a una ley. Pero nosotros los seres vivos y los seres humanos somos los que nos hemos atrevido a violar estas leyes. Y al violar estas leyes estamos haciendo actos de corrupción. Satanás está en los pequeños detalles. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que es ahí donde Satanás opera, en los pequeños detalles. Y nosotros, sin darnos cuenta, ya nos volvimos víctimas y somos esclavos de esos pequeños detalles que han venido a corromper nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. La corrupción vino a afectar a la raza humana. Así como afectó de alguna manera en el cielo, y Apocalipsis capítulo 12 nos dice que este gran dragón trajo esa corrupción al interior de un Edén. No sé si no creo que sea el mismo donde fue colocado el hombre, porque dice la Biblia que Dios creó un lugar a donde puso al hombre, entonces no era el mismo donde estaba Satanás. Satanás, la palabra Satanás o diablo, tiene más relación con una oposición, con una resistencia hacia la ley y hacia la verdad que con otra cosa. Cuando oímos la palabra diablo, Satanás, inmediatamente nuestra imaginación se remonta hacia algo, un espectro horrible, feo, o de una mala imagen. Cuando diablo, Satanás, significa adversario u opositor, el que se opone, el que está en contra. ¿En contra de qué? En contra del orden, en contra de la ley. Porque Dios es ley, Dios es orden, Dios es palabra, es verbo. Por eso dice Juan 1 que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios es palabra, Dios es constitución, Dios es ley. Así que en Génesis capítulo 1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y lo que hizo Dios a través de la palabra fue traer orden. Constituyó el desorden en un orden. Y todo lo sometió y lo estableció dentro de un orden. Y donde había tinieblas, trajo luz. Y donde había muerte, trajo vida. Así que Dios trajo todo ese orden y todo lo que se había corrompido, Dios lo transformó. Y todo lo que estaba en caos, Dios lo sometió a un principio de orden. Así que cada uno de nosotros debemos darnos cuenta que todo lo que entra en desorden ya entró en el oficio de la corrupción. Todo lo que se sale del orden ya entró en el oficio de la corrupción. Entendemos por corrupción al hecho de quebrantar la moral, de depravar, de echar a perder, de pervertir, dañar bienes, dañar el orden común. Así es como se define a la corrupción. Vuelvo a repetir para que ustedes lo recuerden un poco más. La corrupción se define como el hecho de quebrantar la moral, corromper, depravar,
echar a perder, pervertir, dañar los bienes y dañar el orden común. La corrupción daña los recursos naturales, daña el agua, daña nuestros bosques, daña nuestros minerales, daña nuestros seres vivos, incluyéndonos a nosotros. Eso es lo que hace la corrupción. La corrupción no respeta extractos sociales, tampoco respeta, como Salomón lo dijo, aún los sabios son entontecidos o entorpecidos a causa de la corrupción. Entonces la corrupción alcanza a los sabios. Así que no por el hecho de ser hombres de ciencia quiere decir que ellos no puedan ser entontecidos. Debemos nosotros aprender a discernir. No porque se diga que es un hombre muy estudioso o muy estudiado, quiera decir que no sea un corrupto. Debemos tener mucho cuidado en cómo interpretamos nosotros esto y no dejarnos llevar por toda la pandemia de lo que estamos viviendo, que no solamente es una pandemia de COVID, sino es una pandemia de corrupción que existe en el mundo entero. Hay una plaga que es peor que el COVID y es la corrupción. Hay un virus que es peor que el COVID y es la corrupción. Y esto es lo que está dañando más la vida de las familias sobre la faz de la tierra. Así que a mí no me garantiza que un hombre de ciencia sea un hombre sabio y que por lo tanto él no pueda ser corrupto. Muchas veces estos hombres que comienzan con un buen pensamiento de crear algo porque tienen la capacidad de poder desarrollarlo, muchos de ellos no soportan la carga y el peso de esa fama, de ese nombre, de esa capacidad, de esa habilidad que llevan, y quieran o no tarde que temprano terminan corrompiéndose, como el creador de la bomba atómica. Ustedes leyeron un poco la historia de esto. Él comenzó pensando en algo positivo, en algo bueno, sí, pero desafortunadamente la corrupción le alcanzó, y la corrupción alcanzó a aquellos también que tuvieron la habilidad para poder construir esto, hacer esto, crear esto, de tal manera que terminaron probándola en dos lugares como fue Hiroshima y Nagasaki en Japón. Esto trajo devastación y muerte. Así que todo lo bueno también tiende a corromperse. No crean que somos demasiado buenos. No crean que somos demasiado correctos, que somos demasiado íntegros, porque cuando hablamos nosotros de corrupción, estamos hablando de algo que viene para desintegrar lo que está unido. Entonces, la corrupción está en una categoría mucho más arriba que un pecado personal. Muchas personas cometen pecados en su vida, por error, por tentación, por lo que sea, pecados personales. Pero la corrupción está por encima de los pecados personales. Ya es una contaminación interna que existe en el corazón del ser humano. Y que por supuesto, cuando ya hay corrupción, todo interés, todo estado de ánimo, siempre estará por encima de los demás y siempre mirando y buscando que apunte todo eso que hacemos cuando caemos en nuestra corrupción a un bienestar personal. Cuando uno es corrupto, uno no está mirando el bien del otro, sino está siempre mirando hacia su propio bien. Jesús vino a combatir la corrupción de una manera tajante cuando Él dijo, ninguno busca su propio bien sino el de los demás, porque Él se refería precisamente cuando el ser humano se enfoca a buscar su propio bien,
Y no me estoy refiriendo en el contexto de lo que es correcto, sino ya en el contexto de lo que está contaminado. Jesús habló y dijo: ninguno busque su propio bien, porque él se daba cuenta cuánto egocentrismo existía en la vida de aquel pueblo que tuvo que haber dado a conocer al Dios de los cielos. Y en ese egocentrismo en el que se encontraba multitudes, Jesús vino diciendo estas palabras: ninguno busque su propio bien, sino el de los demás. Porque la manera de evitar y de evadir la corrupción en nuestra vida personal es preocupándonos por los demás y preocupándonos por aquello que no nos pertenece. Hey, ¿están aquí? Ocupándonos por preocuparnos por aquello que no nos pertenece, por aquello que aparentemente no nos va a traer un beneficio a nosotros. Pero Jesús estaba diciendo que cuando tú ves el bien del otro, el otro en respuesta verá el bien tuyo. Y entonces seremos una sociedad que pueda caminar en un bien global, en un bien social, en un bien, ¿cómo se diría? Común. ¿Están aquí? Así que el asunto de la corrupción es algo que desafortunadamente nadie combate, y que todos en algún momento de nuestra vida solemos caer en ese tipo de corrupción. En alguna clase de corrupción llegamos nosotros a faltar, porque estamos viendo un beneficio, algo que nos va a favorecer como individuos. En algo tan sencillo, por ejemplo, campañas, tiempos de campañas electorales. ¿Cuántas veces la corrupción está en nuestra vida? Y dentro de esa corrupción vendemos nuestro voto por una despensa, vendemos nuestro voto por 200 pesos, vendemos nuestro voto por el cariño y el amor que tenemos a un partido, a un color de partido que aparentemente me ha beneficiado a mí, pero te ha beneficiado a ti, y lo promueves tú porque te ha beneficiado a ti, pero no ha beneficiado a la multitud. Y sin darte cuenta tú caes en un estado de corrupción, favoreciendo y apoyando partidos políticos que están a favor de la muerte, a favor del aborto, a favor de la prostitución, a favor de la homosexualidad, a favor del pecado, a favor de la idolatría, a favor de la brujería y de la hechicería. Y tú, sin darte cuenta, caminas bajo el dominio y la mentalidad de porque te favoreció en algo, apoyas y respaldas este tipo de grupos. Eso es corrupción. No solamente esa corrupción está en ese grupo al cual tú defiendes y apoyas, sino también ha caído ya sobre tu propia vida, porque no te pones a meditar realmente qué tanto está favoreciendo la vida de otros determinado grupo. Jesús por eso vino rompiendo reglas, rompiendo estructuras, rompiendo lineamientos religiosos, políticos, económicos de aquel tiempo. El Señor vino rompiendo todas esas estructuras. Cuando entró al templo, Él rompió la estructura, la cual se había convertido en un bien económico, pero a partir de la corrupción. Muchos se beneficiaban económicamente en el templo, de tal manera que Jesús vino derribando todos los dineros, a todos los cambistas, corriéndolos, echándolos fuera del templo, porque la corrupción estaba en la vida de estas personas. Jesús no estaba de acuerdo en cómo se estaban conduciendo, en cómo estaban operando al interior de la casa. Por eso es que el Señor les dijo: mi casa, casa de oración será llamada, y no es una cueva de ladrones, porque ellos habían hecho prácticamente de la casa de Dios una manera de hacer negocio. Entonces quiere decir que la corrupción no solamente estaba en los políticos de aquel tiempo, en el imperio romano que gobernaba en aquel tiempo, en el imperio intelectual que gobernaba en aquel tiempo, que eran los griegos, sino también en el imperio religioso que gobernaba en aquel tiempo. También la corrupción había llegado y había tomado ocasión a la vida de aquellos que tenían que defender a capa y espada lo que era la integridad, lo que era la rectitud, lo que era el mantener íntegro la mente y el corazón de las personas, para que no cayeran en ese tipo de sobornos. Jesús llamó la atención más de una vez a varias personas para que no participaran de la corrupción, para que no fueran personas que participaran de corruptelas,
Jesús no estaba de acuerdo en esto. En su momento voy a mencionar otros pasajes para que veamos lo que el Señor hablaba. ¿Sí? Así que cuando nosotros hablamos de la corrupción, etimológicamente describimos un proceso. Escúchenme bien. Cuando hablamos de la corrupción, describimos un proceso cuya dinámica nos muestra que es aquello que se encuentra unido, aquello que está junto. Cuando entra la corrupción, viene para dividir, viene para separar. Porque eso es lo que hace cuando la corrupción llega a la vida de alguien, a la vida de una comunidad. Lo que hace es lo que está unido, lo que está junto, sí, lo separa. Por eso el Señor habló institucionalmente cuando le preguntaron: oye Jesús, ¿es lícito dar carta de divorcio? Porque Moisés sí lo permitió, pero ¿tú qué dices acerca del divorcio? Y luego Jesús dijo, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y luego dijo, por la dureza del corazón. En otras palabras, yo podría decir, por la corrupción que se permitió que entrara al interior del cuerpo del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, que es representada por un pueblo, que era el pueblo de Israel, esa comunidad que tenía que representar la santidad, la pureza, la limpieza, la integridad, la justicia, la paz, el amor. Desafortunadamente se dejó influenciar, se dejó llevar por la corrupción, de tal manera que la primera institución que se funda en el mundo, que fue el matrimonio, vino para ser quebrantado, vino para ser corrompido, vino para ser trastocado, vino para ser afectado. ¿Alguien está oyendo? Así que la primera que se vio afectada fue la familia. La familia fue la primera que se vio afectada por la corrupción. Por eso es que, y siempre la corrupción ha venido para querer tocar el núcleo de la familia, el núcleo del matrimonio, el núcleo de los hijos. La corrupción es lo que está buscando destruir, dividir, separar lo que por siglos se ha mantenido unido. Se levantan partidos políticos, se mantienen unidos un tiempo y se separan, a causa de la corrupción, por supuesto, de la mente, ¿sí?, de los principios y de los valores que ellos siguen, y vienen y se separan, viene la ruptura. Empresas que empezaron bien, que estaban bien unidas y que terminaron socios separándose. Así que cuando entra la corrupción, viene para hacer que aquello que estaba unido, aquello que estaba junto, se separe, se quiebre, se disgrega, se descomponga. Por eso la corrupción, también la noción de la corrupción, si nosotros comenzáramos a ver desde los ámbitos diferentes de las ciencias, nos daríamos cuenta y entenderíamos más claramente a qué se refiere cuando nos habla la palabra de Dios acerca de la corrupción. Por ejemplo, si nosotros hablamos desde el ámbito de la biología, ¿cómo describe la biología y la química? Describe a lo que es la corrupción. Podríamos decir entonces que se define como corrupción como descomposición, putrefacción, disolución o ruptura del sistema. Cuando la corrupción entra, es como cuando la Biblia me menciona también acerca de la corrupción de la carne. El apóstol Pablo menciona en 1 Corintios 15 y habla acerca de la corrupción de la carne cuando ésta muere. Así que la corrupción se asemeja a cuando el cuerpo muere o la persona muere, el cuerpo tiene que ser sepultado. ¿Cuál es la razón por la que el cuerpo se sepulta? Porque se pudre, porque se descompone. O sea, no sepultan los cuerpos por otra cosa, sino por el estado de descomposición que éste adquiere. Así que nosotros somos un cuerpo, ¿estamos de acuerdo? La corrupción, cuando llega a nuestro cuerpo, llega en el tiempo de nuestra muerte. Porque lo que hace es que la corrupción, que el cuerpo se descompone, el cuerpo se divide, lo que estaba junto se separa. Entonces la corrupción se asemeja a un estado de un cuerpo en descomposición, que viene y cae en un estado de putrefacción. A eso tiene relación la corrupción. Una persona cuando cae en corrupción es como si en el sentido biológico se descompusiera. El sentido de la biología es como si se pudriera.
como si se agusanara, para que me entiendan. La corrupción, cuando alguien cae en corrupción, entonces es como si tú estuvieras agusanando. Ok, ¿van entendiendo un poco más acerca de esto? Cuando hablamos nosotros en el ámbito de la ética, cuando hablamos de la corrupción, estamos hablando desde el campo de la ética: mentir, sobornar, viciar, pervertir a alguien. Esto es corrupción. En el campo de la biología es descomposición, putrefacción, disolución, ruptura del sistema. En el campo de la ética es mentir, sobornar, viciar, pervertir a alguien. Así que el sentido de la corrupción es destrozar, romper, destruir junto con otros, o en complicidad algo que está junto, algo que está unido. Ahora, si interpretamos la corrupción desde el ámbito social, podemos definirla como tramas comerciales o financieras de tipo mafioso. Lavado de dinero, para que entendamos. Empresas fantasma. Tráfico de influencias. Informaciones privilegiadas. Enriquecimiento ilícito, entre otras plagas. ¿Han oído esto? ¿Se han oído esto? ¿Están aquí? Entonces, esto es corrupción en el ámbito económico-social. Ese enriquecimiento ilícito de muchas personas que hoy día, algunas de ellas las están persiguiendo el gobierno, la UIF, que es el grupo fiscal que se encarga de investigar por qué tienen tanto dinero en sus cuentas bancarias. Esto es enriquecimiento ilícito, y muchos políticos y muchos empresarios han operado de esta manera por muchas décadas y se han mantenido en un grado de corrupción terrible, llenando sus arcas con dinero que no se sabe de dónde proviene. Tráfico de influencias. Vamos a mover nuestras influencias. Llámale al fulano, llámale a la perengana para que te haga el paro y te tape tu falta que estás cometiendo. ¿Sí me explico? No, yo tengo fuero. Esto es en el nivel del poder. El fuero no es otra cosa más que tratar de tener una protección ante todas las corruptelas que yo pueda cometer. Es decir, protégeme, yo soy corrupto, pero mi fuero me protege para que no me metas a la cárcel, para que no ejerza sobre mí justicia. Y entonces vean cuánta corrupción existe. Desde lo que es el ámbito del poder, podemos darnos cuenta que el fuero no es otra cosa más que eso. En el poder legislativo, en el poder judicial, en el poder ejecutivo, se manejaba mucho este aspecto, pero viene un presidente hoy en este tiempo donde dice: no, quitemos el fuero. Porque una de las cosas que evitan que se haga justicia a la corrupción es el fuero de muchos. Así que fue bueno que se quitara el fuero. ¿Para qué? Para que se proceda y se pueda actuar con justicia. Así que para poder eliminar la corrupción, no solamente se necesita transparencia, como algunos llegan a mencionarlo. Se necesitan muchas cosas más, pero por sobre todas las cosas se necesita tener una constitución clara, se necesita tener unas leyes claras, se necesita tener unos principios claros, unos valores claros en nuestra vida para poder erradicar la corrupción que existe en el mundo. La iglesia es levantada para ser una luz que brille en medio de las tinieblas. Cuando hablamos que la iglesia es una lámpara que se coloca encima y no debajo, ustedes se imaginan, nosotros tenemos las lámparas arriba, porque una lámpara irradia su luz y nos alumbra a todos. Así debería ser la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo ha caído también y ha sido trastocada por la corrupción. La iglesia de Cristo, líderes religiosos y de toda índole de servidores de Dios han sido tocados por la corrupción. Cada uno de nosotros debemos darnos cuenta que operamos bajo una naturaleza que está desafortunadamente influenciada por la corrupción. Si nosotros leyéramos la palabra de Dios y pudiéramos ir, por ejemplo, a Génesis capítulo 5,
versículo 3, vamos a leerlo, nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Génesis capítulo 5, cuando Adán llegó a la edad de ¿cuánto? 130 años, tuvo un hijo a su imagen y a su semejanza, y lo llamó Set. Dense cuenta, ya no es a la imagen de Dios, ahora es a la imagen de Adán. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios, pero las generaciones posteriores ya no llevaron la imagen de Dios, ahora llevaron la imagen de Adán. Y nosotros, como generación, como seres humanos, llevamos esta imagen, la imagen de Adán. Por eso el apóstol Pablo, a él es revelado posteriormente la imagen que llevamos nosotros y la imagen que debemos alcanzar. La imagen que llevamos nosotros es la imagen del primer Adán. Y esa imagen del primer Adán no es otra cosa más que la naturaleza pecaminosa que llevamos de Adán. Nosotros somos muy propensos a ceder fácilmente a la corrupción. Nos corrompemos por nada. Fácilmente nos dejamos envolver por varios factores. Uno, por el entorno donde vivimos, por las presiones sociales o por la necesidad que llegamos a presentar como individuos ante una situación de pobreza extrema. Entonces hay factores que vienen para influenciar en nuestra vida, desafortunadamente, y que hacen que nos conviertamos en una sociedad corrupta. Repito, es el entorno, muchas veces el entorno donde vivimos, la influencia de ese entorno, a donde nos desenvolvemos, la influencia de ese entorno hace que nosotros nos convirtamos en personas corruptas y que sencillamente no nos demos cuenta que hemos caído en esa transgresión y que hemos caído en esa falta delante de nuestro Dios. Porque la corrupción es como un despliegue de hechizo, como una influencia que te fascina, que te deslumbra, que te desconecta de la realidad y te mete a algo abstracto, que te desconecta de la realidad, como le pasó a Eva en el principio de Génesis 3, y vio Eva, ¡wow! ¿Cuántas veces vio ese árbol? Y nunca le llamó tanto la atención, pero cuando la corrupción hizo su aparición, entonces cambió su perspectiva. Lo que no le parecía atractivo, ahora le pareció atractivo. Lo que no le llamaba la atención, ahora le llamó la atención. ¿Y saben por qué? Satanás sabe utilizar muy bien el oído y el ojo del ser humano para persuadirlo y convencerlo a través de lo que ve y a través de lo que oye. Por eso Jesucristo en su palabra nos enseñó, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, diciéndonos a través de profetas y a través de los siervos de Dios: mas el justo por la fe vivirá. No es por vista, sino por fe que el hombre debe de caminar. La única manera para poder erradicar y poder confrontar a la corrupción es a través de la fe, no es a través de lo que vemos y de lo que oímos. Somos muy dados a dejarnos llevar por lo que vemos y por lo que oímos. Ahí viene el encantamiento. Por eso Pablo en Gálatas decía: ¿qué os ha fascinado? ¿Qué los ha hechizado para que ustedes crean a la mentira? Hay un espíritu seductor sobre la faz de la tierra que trae la amenaza y tiene la asignación de corromper nuestras mentes, de corromper nuestro corazón. ¿Y saben qué es lo que hace Satanás? ¿Cómo está trabajando Satanás? En Génesis capítulo 6 podemos ver cómo comienza la corrupción y dónde se anida la corrupción en la vida del hombre. Vamos a leer Génesis 6, versículo 1. Dice la palabra del Señor: los seres humanos vino una explosión demográfica en aquel tiempo, ¿sí? Y tuvieron hijas. Versículo 2, dice la palabra del Señor, versículo 2: los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que ellos desearon, ¿sí? Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente. Qué tremendo. Miren, mi espíritu no vivirá más en el hombre.
esta palabra está poderosísima, quiere decir que el hombre vivía 1000 años. El promedio de vida del hombre era de 1000 años. Cuando el Señor retira su espíritu del hombre, el hombre se reduce a una etapa mortal de 120 años. Es decir, que el Espíritu de Dios hacía que el hombre pudiera tener largas vidas. Por eso cuando viene la revelación en el Nuevo Testamento, dice que el Espíritu de Dios es el que da vida al hombre. A esta vida se refiere de Génesis 6, es decir, larga vida. Larga vida de nosotros podíamos vivir 1 milenio como vivió prácticamente Adán, como vivió Matusalén, como vivieron todos ellos, que vivían hasta 900 años, 1000 años, era el promedio de vida del hombre. Pero cuando el Señor dijo, no voy a contender más con el hombre, voy a retirar mi espíritu de él, y ahora el hombre va a vivir lo que en su corpulencia o en su cuerpo pueda resistir. 120 años. Y dice la Escritura en el Salmo 90:10 que de 120 se redujeron 40 años más, 70 años, 80 años es la vida del hombre sobre la faz de la tierra. Y al paso que vamos, desafortunadamente nosotros vamos a dejar, ahorita dice que con esta pandemia de COVID, el hombre que ha vivido esta crisis, su vida se va a reducir un poco más de 74 años a un poco más. Todavía no lo establecen, pero dicen que ahora va a ser un poco más, menos. Y entonces, mientras el hombre está luchando en la ciencia, a través de la ciencia, por hacer que, a través del posthumanismo, hacer que el hombre viva más tiempo, Dios está demostrando a través de su palabra que las mismas armas que el hombre utiliza para defensa o para protección de naciones son las mismas armas que van a traer mayor destrucción y menor tiempo de vida sobre la vida del hombre. Por eso dice que los días del hombre serán acortados. Es decir, que si ya vivías 80, se van a reducir a 60 y al rato a 50 y al rato a 40. Y vamos a regresar como en aquel tiempo cuando no había medicina, no había nada, sí, y la vida se acortaba porque las enfermedades serán peores todavía. Las plagas serán peores, no porque el hombre no pueda tener control, no, sino simplemente porque cuando el hombre desafía a Dios, por causa de la corrupción que hay en su mente y en su corazón, por lo que vio y por lo que oyó, desafortunadamente, al desafiar a Dios, lo único que está haciendo es firmar su sentencia para disminución de vida. Estamos mal como individuos, estamos mal como personas. Todo se corrompe. Se construye el templo donde se habrá de adorar a Dios y glorificar a Dios, y vino la corrupción a los sacerdotes, vino la corrupción a los líderes, vino la ligereza, vino la tibieza. Se corrompe por medio de la tibieza, se corrompe por medio de la confianza, se corrompen por medio de la riqueza, se corrompe por medio de los deseos. Y entonces la corrupción está metida hasta los tuétanos, aún dentro del sistema eclesiástico, desafortunadamente. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad como iglesia. No podemos entrar al año 2022 con una mente corrupta, con un corazón corrupto, con un sentir corrupto. No podemos seguir estando en el altar siendo corruptos. No podemos tocar en el altar siendo corruptos. No podemos cantar en el altar siendo corruptos, habiéndonos dejando influenciar por todo menos por Dios. Porque la corrupción comienza desde el momento en que no hay ley dentro de mí. No hay regla, no hay principio, no hay valor moral que me controle. La corrupción es a donde te lleva. Camina sin reglas, camina sin leyes, camina sin principios, camina sin valores, camina en desobediencia. No hay padre al cual sujetarse, no hay madre a la cual tenemos que obedecer. Yo hago de mi vida lo que quiero, camino como quiero, actúo como quiero, siento como quiero. No hay nada que me frene. No hay nada que me controle. Le doy rienda suelta a la pasión. Le doy rienda suelta a la mentalidad errónea que tengo. Le doy rienda suelta a los deseos, a los sueños, a las aspiraciones que quiero alcanzar. Y no me doy cuenta que el narcisismo, que es una de las bases de donde opera la corrupción, desafortunadamente muchos han caído en ese narcisismo. Muchos han caído en esa mentira del enemigo. Lo veo a través de las redes sociales. Liderazgos que se engrandecen. ¡Wow! Somos el poder andando, el poder caminando. Somos el poder influenciando. Vayamos, conquistemos, tomemos naciones, tomemos pueblos. Y lo poquito que te fue entregado no lo cuidas.
La corrupción tremenda que ha llegado hoy en día a la mentalidad de muchos. Somos sobrenaturales cuando nuestra naturaleza es adámica, del primer Adán. Nuestra naturaleza es adámica del primer hombre que pecó delante de la presencia de Dios, y que necesitamos al segundo Adán para ser reconstruidos, para ser transformados, para ser genéticamente diferentes. Necesitamos a Cristo, necesitamos su palabra, pero no tenemos palabra. Vivimos en ignorancia, llenos de ciencia, llenos de mucho conocimiento, con acceso a todo el conocimiento del mundo, desde lo antiguo hasta lo nuevo, hasta lo moderno, hasta lo posmoderno, hasta lo transhumano, y sin embargo vivimos todavía en una ignorancia terrible de que somos mortales y que nuestros días están contados sobre la faz de la tierra. No hay ética en nuestro corazón, no hay ética en nuestras acciones, no hay ética en nuestra conducta, no hay ética en nuestra paternidad y maternidad, no hay ética al interior de nuestra familia. Hay todo menos ética. Tenemos que volver al principio, iglesia. Tenemos que alejarnos de este desarrollo de corrupción. Porque dice Génesis 6, sigamos, dice: pero el Señor, mi espíritu no permanecerá más. Versículo 4, y con esto termino. Versículo 4 dice: al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. Hay una genética que ha sido trastocada. Esa genética ya no importa cuántas mixturas pueda haber. Lo mismo da venir del gen del chango que venir de cualquier otra cosa. ¿No lo dijo Darwin? O sea, lo mismo da venir de un esperma de un mono. Lo mismo da venir de una explosión de cosas, de la materia y la unión de materia y de explosiones y todo lo que te puedas imaginar. Lo mismo da. El hombre ha llegado a la conclusión definitivamente de decir: lo mismo me da venir del agua que venir de un chango, venir de un ajolote, que venir de una explosión de materia en el universo entero. O sea, te da lo mismo. El hombre ha llegado a esa conclusión definitivamente. Se ha corrompido tanto en su manera de pensar que lo mismo le da venir de chita que venir. ¿Cómo puede ser posible esto? Pues es por la corrupción en la que hemos caído. Es por la mentira de la corrupción que hemos abrazado, porque hemos desechado la verdad y hemos cambiado la verdad por la mentira. Porque preferimos la mentira que me solapa, que me apapacha. Preferimos la mentira antes que la verdad. Romanos 1, por eso dice la Biblia: prefirieron la mentira antes que la verdad. Porque la mentira no me confronta, la mentira me apapacha, la mentira me protege. ¿Saben cuál fue el problema de Adán? Dice la palabra que vino Dios. La corrupción ya había tomado la mente y el corazón de Adán. Y vino Dios: Adán, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu nueva posición que tienes para conmigo? Adán, ¿ya te diste cuenta que la corrupción te tomó? Y no se dio cuenta. Porque Satanás está en los pequeños detalles y trata de pasar desapercibido. O pasa como un ángel de luz, o pasa desapercibido, pero jamás él es culpable de lo que les pasa. ¿Se han dado cuenta que te pasa algo malo y nadie le echa la culpa al diablo, solo se le echas a Dios? ¿Te has dado cuenta que tú, cuando algo te sale mal, de quien te quieres alejar es de Dios y no del pecado? A ver, repito, ¿te has dado cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que la corrupción ya tomó mi vida? ¿Cómo me doy cuenta que la corrupción está en mí? Cuando te pasa algo difícil en la vida, cuando te pasa algo mal en la vida, cuando te pasa una desgracia en la vida, nunca tratas de correr de la desgracia. No tratas de huir del dolor, no tratas de huir del mal, sino de quien tratas de huir es de Dios. Cuando la corrupción ya llega a tu vida, de quien tratas de huir, ¿sí? Dentro del narcisismo que gobernó tu vida, no es perdonar,
sino llenarte de rencor, llenarte de odio, llenarte de coraje, llenarte de venganza, llenarte de todo menos de la familiaridad en Dios, de perdonar, de olvidar, de salir adelante, de volverte más a Dios y llenarte más de Dios. ¿Saben qué hace hoy en día la gente? Me cambio de jardín de Edén si algo no me gusta en el Edén donde estoy. Adán lo que dijo fue eso. Eso fue lo que mencionó. Adán, ¿dónde estás tú? Él dijo, yo estoy bien. La que está mal es la vieja que tú me diste a mí, así que tú y ella están mal, yo no. Eso es lo que dijo Adán. La mujer que tú me diste y tú están muy mal, yo estoy bien. Cuando dijo, tuve miedo y me escondí, en ningún momento era un miedo de arrepentimiento, sino era un miedo al castigo y a la reprensión de parte de Dios, más que un miedo de arrepentimiento, de decir, he pecado contra Dios y me siento avergonzado. No, él se sentía mal, sí, consigo mismo, pero no con Dios. ¿Cuántas veces? Es que sí la regué, pero cuando la corrupción llega a tu vida, realmente ya no tienes ese sentimiento que te hace ver que estás mal delante de Dios y delante de los hombres. La corrupción está en todas las esferas, en las cúpulas políticas, en las cúpulas empresariales. Por eso algo que decía el presidente decía, vamos a atacar desde la cúpula la corrupción, porque el problema no está atacar abajo, el problema es atacar arriba para que esto vaya menguando. Es que eso es la realidad. Desde las cabezas. Acusamos a nuestros hijos de tantos fracasos que ellos tienen, cuando desde las cabezas deberíamos examinar si hicimos bien nuestro papel y rol de paternidad. ¿Qué les metimos a nuestros hijos? ¿Palabra o les metimos religión? ¿Cuántas veces nosotros les metemos solo religión a nuestros hijos, pero nunca les metemos palabra? Les metemos religión, pero nunca les metemos palabra. Solo les metemos religión. Congrégate, ve al culto, ve al templo, pero no le dices por qué. No te sientas horas a tratar de enseñarle a través de la palabra de Dios qué es lo correcto. ¿Dónde está el camino de la perfección? ¿Dónde está el camino de lo que es correcto? Nos hemos corrompido como iglesia. Nos corrompemos hoy en día. Tomemos los 7 montes y volvámonos políticos y a la vez volvámonos cristianos. Tomemos los 7 montes, volvamos científicos y a la vez volvamos. No es que Dios esté peleado con todo eso, pero deberíamos estar definidos. O estamos con Él o no estamos con Él. El problema es que no estamos definidos. Un rato somos científicos y otro rato somos cristianos. Un rato somos políticos y otro rato somos cristianos. Un rato somos grandes hombres de recursos, ricos, y en otro rato somos espirituales. Estamos muy mal porque no estamos definidos. El Señor dijo, yo he venido a meter espada y no paz. Tenía que marcarse la diferencia. ¿Qué me puede enseñar tanto lo que hemos visto? Me encanta lo que menciona Job y dice acerca de quién han aprendido los hombres. El que es médico aprendió de la anatomía de lo ya existente, que es en el mismo ser humano. El que es psicólogo ya aprendió de la misma cosa creada, que es la mente y la conducta del hombre. Por eso se volvió psicólogo. ¿Por qué? Porque estudiaron mucho al hombre. O sea, el hombre se ha vuelto el centro de atención de todas las profesiones. Nadie se ha dado cuenta que el hombre se ha convertido en el Dios que quiso ser desde el Edén hasta el día de hoy. La ciencia ha encumbrado al hombre hasta esos niveles. Así que el estudioso como médico se dedica a estudiar 100 años de su vida para poder ayudar a un individuo en cómo saber comportarse en la alimentación, cuando si tan solo supiéramos cómo comportarnos cuando comemos. Hey, alguien está oyendo. Así que ¿qué puede venir el hombre y enseñarme a decirme a mí? Oye, es que yo soy doctor, yo soy ingeniero de lo mismo ya existente. Estudiar los suelos, las resistencias de la tierra, de las profundidades, si hay hoyos, no hay hoyos, si hay cuevas, no hay cuevas. ¿Qué de interesante tiene todo eso si estoy siendo profesional a partir de lo ya existente?
Hey, se convierten en grandes científicos, descubridores de medicamentos, de algo que ya existía. Solamente lo único que hicieron fue transformar la materia en algo diferente, pero ya existía. La nueva pastilla para el COVID ya existía, solamente que en materias diferentes. Lo que hizo el hombre fue tratar de estudiar para descubrir a dónde se encontraba la clave. Pero ya todo Dios lo había creado. Así que por eso dice, mientras el hombre cree que va un paso adelante, Dios ya les ganó la delantera a todos. Si tan solo la iglesia podría entender que en Dios somos todo y en Dios lo tenemos todo. Hey, ¿están aquí? Entonces todo, el que construye autos prácticamente de la materia de subyugar la tierra, que Dios le dijo a Adán desde hace 6,000 años, subyuga la tierra, trabaja la tierra, extrae todos los materiales de la tierra para beneficio de tu vida. Lo único que hizo el hombre fue eso. El que es biólogo, marido, el que es biólogo prácticamente en profesión, ¿de dónde sale todo eso? Del estudio del universo. El que es químico, del estudio de la tierra y de los minerales y de los materiales y de la naturaleza, para concluir y sacar sus propias teorías, sus propias metáforas, sus propias cosas, lo que tú le quieras llamar. ¿De dónde salió todo eso? De lo que ya existe. Por eso Dios le decía a Job: oye, Job, ¿realmente habrá algo que el hombre pueda aprender? El hombre aprende de los animales. El que es herpetólogo, porque es profesional de serpiente, porque se dedicó a leer y a estudiar el comportamiento de las serpientes y a tratar de conocer todo el tipo de especies de serpientes para que no le sorprenda a uno y lo muerda y se muera. ¡Ey! Y ¡wow! Miren el encantador de serpientes, porque lo único que hizo fue estudiar algo que ya existía. ¿Saben cuál es lo extraordinario? Que tú sepas y conozcas lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Eso es lo que Dios tiene preparado para todos y cada uno de nosotros. Pero nos asombramos, nos maravillamos. En el cielo le cantan, hay ángeles que cantan angelicalmente. Y aquí nos sorprendemos con un Luis Miguel, con un José José y con un no sé cuánto. La gente se sorprende con lo que ya simplemente Dios le dijo: a ver, de ese ángel me gusta cómo canta, le vamos a dar el mismo tono de voz a este, le vamos a darle el 1% de lo que tiene mi ángel, el 99%. Por favor. Los autos voladores ya existían desde el tiempo de Elías y mucho antes. Vino un carro de fuego y se llevó a Elías. O sea, Dios nos va a sorprender cuando estemos delante de su presencia, pero tú te sorprendes por lo que ves, mas deberías anhelar lo que no ves. ¡Hey! Están aquí, pero la corrupción no te deja ver. La corrupción te ha cegado el entendimiento. Hemos caído en corrupción delante de la presencia de nuestro Dios. Nos corrompemos de muchas formas. Nos corrompemos en la escuela. Profe, ahí le doy para un chesco, póngame 10. Hey, nos corrompemos con la policía. Saca tu licencia, pon orden, trae tu auto en orden para que no tengas que hacer actos de corrupción con los policías. Hey. Hey, ¿alguien está oyendo? Ay, es que el diablo me tentó. Ay, es que el diablo vino, el diablo me atacó y tuve que darle una mordida a un policía. La única mordida que le tuviste que haber dado es a su mano para decir: deje de estar robando. Dejen de corromperse. Dejen de corromperse. Los hijos de Dios, dejen de amar a Marvel más que a Cristo. Amen a Cristo más que a Marvel. Es increíble cómo están promoviendo el homosexualismo hoy en día en Marvel de una manera tremenda. Y ahí van los babosos jóvenes cristianos. Wow. Al rato, no importa que andes corriendo y caminando con la canasta arriba y la papaya abajo. Discúlpenme, nadie habla la verdad. Tienen miedo de hablar la verdad. Tienen miedo de confrontar las cosas como son. No me importa no ser popular mientras la verdad esté presente. No importa que no sea popular. A mí no me importa ser popular, sino que la gente sepa la verdad, la cual los hará libres. Ya basta de fingir. Ya basta de fingir.
Ya basta de ser una bola de fingidores. O somos la iglesia de Cristo, o somos la luz del mundo, o somos una bola de corruptos disfrazados de religiosos. Vamos a ordenarnos, vamos a enderezarnos. El infierno es una realidad, la muerte es una realidad, la oscuridad de aquel lugar no te va a gustar, nadita te va a gustar, las tinieblas de aquel lado, nadita te va a gustar cuando te des cuenta que allá en el otro lado, allá en el universo, solo hay una voz de mando: Jehová, Dios, Jesús. Nadie manda en el universo. La corrupción está en todos lados y la tierra gime, las criaturas gimen, esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. Y ya vino la primera advertencia. Cuando el gigante ruja, acabamos de tener una explosión interna con fuego. Explotó un volcán que levantó un maremoto, un tsunami. Y todo ya va a empezar a ocurrir de esta manera. Dios nos está avisando, Dios nos está advirtiendo, Dios nos está hablando, y los elementos ardiendo pasarán con grande estruendo y el fuego consumirá la tierra. Ya esto, los volcanes, ¿qué te están avisando? ¿Por qué no despiertas, iglesia? Los volcanes te están avisando, viene fuego. La erupción que acaba de pasar hace 2 días, viene fuego. Viene fuego. Viene fuego. Y solo los hijos de Dios que estén en santidad, que estén en temor de Dios, que aborrezcan la corrupción, que digan: no voy a dejar que nada me divida, porque el Padre y yo somos uno. El Padre y yo no somos corruptos, dijo Jesús. El Padre y yo somos uno. Lo que hace la corrupción divide, pero lo que hace la no corrupción une. Si yo estoy fuera de la corrupción, estoy unido con mi padre y mi madre, estoy unido con mi familia, soy uno con mi familia, me pongo en la brecha por mi familia, me pongo en el camino por mi familia. Yo y mi familia somos uno. ¿Quién dice esto hoy día? Piense cada uno de ustedes si no ha sido influenciado por la corrupción y vive dividido. Versículo 5, dice la palabra de Dios así: ¿dónde se anida la corrupción? Versículo 5 de Génesis 6, por favor. ¿Dónde se anida la corrupción? Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra es muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia Él. ¿Dónde se anida la corrupción? ¿Dónde es la guarida de la corrupción? ¿Dónde es la guarida, la cueva de la corrupción? Aquí en tu cabecita. Aquí es donde se divide la familia. Aquí es donde se dividen los sentimientos. Aquí es donde se divide y claudica el hombre entre sus pensamientos. Aquí está el taller de Satanás para llevarte y convertirte en la peor persona existente sobre la faz de la tierra. Es aquí. Por eso la palabra de Dios habla sobre una reforma que debe venir a tu mente. O cambias tu manera de pensar, o seguirás siendo el mismo perdedor y el mismo fracasado de toda la vida. No puedo, dice el drogadicto, dice el adicto al sexo, no puedo. Dice el pecador, no puedo, porque su mente está saliendo esto. Pero si saliera del corazón, entonces te darías cuenta que es diferente. Porque cuando tú dejas que tu corazón sea ocupado por Dios, del cual emana la vida, todo va a ser totalmente diferente. Tienes que cambiar tu forma de ser. Tienes que reformar tu mente. Y la única manera para reformar tu mente es a través de la lectura constante de la palabra bendita de nuestro Dios. Deja de estar leyendo el taranovelas y ponte a leer la palabra de Dios. Deja de estar buscando la nueva serie para que te atonte con las cosas, y empieza a buscar en la palabra de Dios cuál es la verdad. Pastor, entonces ya no puedo hacer nada de esto. Hazlo como una forma de entretenimiento, para un relax solamente, pero que sea tu prioridad buscar el reino de Dios y su justicia, que sea esa la clave en tu vida. No te quiero decir entonces el entretenimiento, ya no tomo nada, no te quiero hacer un religioso, solamente quiero que entiendas que caíste en corrupción sin darte cuenta.
y corrompiste tu mente y el orden de tus prioridades se vio afectado. Ahora tu prioridad es otra cosa, ya no es Dios. Tu prioridad no es la oración, tu prioridad ya no es la Biblia, tu prioridad ya no es congregarte, tu prioridad ya no es servir. Ahora la ciencia es tu prioridad. Como ya soy un profesional, ahora me voy con los profesionales, porque allá en la iglesia, puro ignorante. ¿Y quién te enseñó tu profesión? La conducta de los hombres. Por eso te convertiste en un profesional, a través de estudiar la conducta de los hombres. A través de estudiar los males de los hombres te convertiste en un médico. A través de estudiar la conducta negativa de los hombres te convertiste en un abogado, ¿no es cierto, Pablo? Pero ¿de dónde emanó todo ese profesionalismo? Del mismo hombre. Y si tú te sigues guiando por tu profesión y le das prioridad a tu profesión antes que a Dios, por fin Satanás logró su gran comitiva a través de un engaño y de un detalle sencillo y mínimo de hacerte creer que el hombre es más importante que Dios. Así que el hombre logró ser como Dios. Satanás por fin convenció a través de las profesiones al hombre que es como Dios. Así que el hombre es más importante. Es que tengo que atender a un paciente, es que tengo que atender a un trabajador, es que tengo que atender. Por fin lo logró. El hombre se convirtió en la materia prima de prioridad sobre la faz de la tierra. ¿Sabes qué deberías de hacer eso? Está bien. Cállate, mujer, que como mujer fatua has hablado. Ahí te quedas. Yo voy a buscar a Dios. Oye, pero ahí te quedas. Así que mujeres, por favor, dejen de hacer a su marido un Dios y esfuércense a buscar a Dios. Hombres, dejen de hacer a sus mujeres una diosa y busquen y dejen de hacer de su trabajo y de su vocación y de su profesión un Dios y comiencen a buscar a Dios. Dejen de ser corruptos y vuélvanse a Dios. La única intención de este tema es despertar lo que el mismo Señor habló cuando tocó el tópico de la corrupción. Es tratar de hacernos entender, no ofender a nadie, sino confrontar con una verdad. Y si tú has sido trastocado por la corrupción, estás a tiempo para volverte a Dios. Estás a tiempo para regresar a Dios. Así que cualquiera que sea tu problema tiene solución en Dios. Todo lo puedes en Cristo, de quien vendrá tu fuerza. Tienes problemas emocionales, se corrompieron tus emociones, en Dios hay solución. Se corrompió tu manera de pensar, ay, Dios no es mi prioridad. Se corrompió tu manera de pensar, Dios es la solución. Se corrompió tu cuerpo porque no puedes vencer la alegría que le das a tu cuerpo Macarena. En Dios está la solución. Dios sujeta la carne. Estemos de pie. Entonces, etimológicamente, hacia donde apunta la dinámica de la corrupción es hacia lo que está junto, lo que está unido, viene y lo separa, lo corrompe, lo pudre, lo disgrega. Eso hace la corrupción. ¿Cómo estás tú? ¿Estás unido o estás separado? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu otra familia, padres, hermanos, primos? ¿Cómo está tu vecino? ¿Cómo está tu pariente? ¿Cómo está tu comodidad? Esa comunidad donde tú vives. ¿Cómo está la comunidad profesional donde te desarrollas? ¿Está unida o está en corrupción? Piensen, mediten, llévense esto en su corazón y en su mente. Y si alguien ha caído en este pequeño detalle de corrupción, porque tu mente está gobernada por la corrupción y piensas
de una manera distinta con respecto a Dios y con respecto al mundo. Y si tu prioridad es el mundo y no es Dios, entonces ya fuiste ganado por la corrupción. Entonces no es de sorprender que a ti no te guste caminar bajo autoridad y en orden. Eres un corrupto sin darte cuenta, porque todo aquel que no se somete a la ley de Dios es un corrupto. Discúlpenme si ofendo a alguien, pero es la realidad. Para mí, todo aquel que no se somete a la ley de Dios es un corrupto. Diga lo que diga, haya hecho separación de la iglesia con el Estado, a mí no me importa. Hay una sola ley que rige toda la tierra, y es la palabra de Dios. Te guste o no te guste, estés de acuerdo conmigo o no estés de acuerdo, pero la única constitución que debería de regir a los hombres es la Biblia. Así que todo aquel que no obedece la ley de Dios la transgrede, y todo aquel que transgrede la ley de Dios es un corrupto. Padre, gracias. Cambia, Señor, nuestra vida. Cambia nuestro corazón. Cambia nuestra mentalidad. El pecado original es la transgresión de la ley de Dios, y muchos han transgredido la ley de Dios, han pecado contra el cielo y contra Dios. Padre, perdona a tu iglesia que no ha estado a la altura y al nivel del varón perfecto, de la iglesia a la que le demandas santidad, pureza, integridad, no corrupción. Padre, en esta mañana te entrego mi vida y la vida de este pueblo, para que de ahora en adelante cambie, de ahora en adelante sea diferente, de ahora en adelante mire con ojos diferentes las cosas en Dios, que hagan de su corazón la prioridad, que no estemos pensando si determinadas instituciones no te aprueban ni te toman a ti como prioridad. La iglesia de Cristo debería de tener como prioridad, por encima de cualquier institución, a ti, oh Dios, y a Jesucristo, su Salvador. Padre, esta institución es a la única que no se le permite estar entre dos pensamientos, entre dos trincheras. O eres hijo de Dios o no lo eres. O caminas en obediencia y te sujetas, o simplemente eres un corrupto que estás acostumbrado a hacer tu voluntad. Padre, aquí estamos para rendirnos a ti. ¿Cuántas cosas podemos justificar en nuestra vida del por qué hacemos tal o cual cosa o tenemos tal actitud? Pero definitivamente, Señor, está escrito, Padre, no hay nada que justifique nuestro proceder. Si estamos fuera del camino, estamos fuera del camino y hemos caído en corrupción de la vida. Hoy pongo a este pueblo en tus manos, Señor. Guíalos para que dejen la corrupción moral, la corrupción mental y la corrupción emocional fuera, esa corrupción corporal fuera, y comiencen a hacer unidad y a hacer lo que es correcto, Señor, en su vida, y a esforzarse más por buscar y por servir a Dios. Que hagan de Dios su prioridad en esta década, porque no sea que nos sorprendas viniendo tú y muchos se queden a causa de la corrupción en la que han caído, haciendo del mundo y de la tierra su prioridad y su Dios, y aún del mismo hombre. Padre, dejo a este pueblo en tus manos. Sean prosperados y sean bendecidos todos aquellos que anhelan hacer de ti la prioridad de sus vidas. Sean prosperados y sean sanados todos aquellos que han decidido hacer de ti el médico por excelencia. Sean liberados y sean restaurados y regenerados todos aquellos que han decidido hacer de ti su abogado. Sean limpios y sean lavados de todos sus pecados todos los que han hecho de ti el sacerdote eterno para sus vidas. Señor,
sean salvados todos aquellos que creen que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dios, sean redimidos y rescatados todos aquellos que creen que Dios es el único digno de ser adorado, bendecido y glorificado y obedecido sobre esta tierra. Así sean prosperados tus caminos si haces de Dios tu prioridad. Muchas gracias, Señor. Bendice las ofrendas al dador alegre, a aquel que generosamente se desprende y aquel que generosamente sabe dar de lo que ha recibido de tu mano. Hoy Dios haga prosperar el fruto de tus manos. En el nombre de Jesús, así sea hecho. Amén.